Hoy nos encontramos en esta clase de disertación frente a mis alumnos de la Universidad de Margarita, Unimar, en la maestría en Derecho Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy, 5 de noviembre del año 2002, nos estaría quedando 3-4 clases para culminar con estas disertaciones sobre los recursos en el proceso penal. En el día de hoy, esta y la siguiente, y luego el día lunes vamos a hacer una clase excepcional a las 7 de la noche, a los efectos de culminar con lo que yo me había propuesto. Bueno, estábamos abordando el tema del recurso de revocación. El recurso de revocación que está concebido en el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos del 436 al 438 de dicho código, frente a autos de mero trámite o de mera sustanciación. En la sesión anterior habíamos abordado el tema de la interposición del mismo, frente a qué tipo de decisiones se hace, y lo importante es asumir que si la resolución de la revocación causa un gravamen irreparable, perfectamente esa decisión ahora es susceptible de ser impugnada por vía de la apelación de autos, siendo aquella decisión, es decir, la que resuelve el recurso de revocación, de declarar sin lugar dicho recurso, y por lo tanto estaría ratificando el auto de mero trámite o de mera sustanciación, o con lugar, con lo cual estaría revocando el auto de mero trámite o de mera sustanciación. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién tendrá legitimidad al recurso de apelación de auto frente a la decisión que resuelve el recurso de revocación? Veo que todavía no estoy muy bien. Bueno, en primer lugar, estaríamos hablando de quien interpuso el recurso de revocación y se lo declararon sin lugar. Ahí se sostiene, se evidencia el sustrato del interés procesal en recurrir ahora por la vía de la apelación de autos. Pero pudiera ser que sí se declara con lugar, se declara con lugar la revocación. Por lo tanto, ahora quien podría intentar el recurso de apelación sería la otra parte que no interpuso el recurso de revocación. Y entonces ustedes me preguntarían, bueno, pero es que había un interés de la otra parte en mantener ese auto o esa decisión de mero trámite o de mera sustanciación. Bueno, lo importante es que esa decisión, bajo criterio de la otra parte, está causando un perjuicio anulatorio. Recuerden que, a fin de cuentas, para llegar al llegadero, el sustento de todo recurso es lograr la nulidad del fallo que se está recurriendo, y que por lo tanto, a través de la invocación del recurso, lo que se está es abordando un problema de perjuicio anulatorio, ese que está descrito en el 179 como un atentado a las posibilidades de participación. Recuerden que Venezuela se acoge, digamos, al sistema italiano de las nulidades, no al sistema francés de la nulidad de los actos procesales. En el sistema francés de la nulidad de los actos procesales, la nulidad per se es por el mantenimiento de la incolumidad de la Constitución. En cambio, o el mantenimiento de las garantías. En cambio, en el sistema italiano, la nulidad tiene un interés netamente forense, es decir, sirve como un medio porque afecta una posibilidad de acceso, de participación, de exposición de pretensiones dentro del proceso. Por lo tanto, el que se revoque una decisión de mero trámite o de mera sustanciación podría ser arguido, argumentado por esa otra parte que no recurrió, que no interpuso el recurso de revocación, como una afectación propia. Pero habría que hilar muy fino frente al asunto,
¿ok? Hilar muy fino porque, como lo dije yo en la sesión de ayer, el sustento fundamental del recurso de revocación es que precisamente esa decisión, ese auto, no concede una posibilidad de tramitación, no está viabilizando la tramitación del proceso. Yo diría que inclusive estaría incurriéndose al no declararse con lugar el recurso de revocación en lo que se denomina un desorden procesal. Nada menos y nada más que lo que hace sustentar una modalidad distintiva de medio procesal, no lo catalogo como un recurso, que es el abocamiento, que por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia se sustenta en la existencia de un desorden procesal. Entonces, como yo quiero que estas sesiones de hoy vayan mucho más al tema de la instrumentalidad, de la tramitación de los recursos, ya bueno, sin más, vamos a pasar al otro recurso, que es el recurso de apelación de auto. Un recurso muy conocido por todos, pues, quienes ejercen la profesión, y si ustedes están estudiando esta maestría es porque a los fines de obtener unas herramientas, un contenido práctico, a los fines de poder ejercer, asumir funciones forenses en el proceso. La apelación de autos. Recuerden que esta apelación de autos también estaba presente desde el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, pero la vinculación es frente al Código de Procedimiento Civil. Recuerden que todo el tema de las nulidades, y por qué no decirlo, de los recursos, estaría muy vinculado a lo que establece el propio Código de Procedimiento Civil. Caramba, la voz no me está ayudando mucho, pero vamos a seguir. Recuerden que estoy saliendo de un gripón y parece que ni siquiera sé si he salido. Entonces, en el Código de Procedimiento Civil nos encontramos con dos tipos de apelaciones. Nos encontramos con la apelación de sentencia, reales, instrumentales, que causen cosa juzgada, y con la llamada apelación de sentencias interlocutorias. Es decir, que no solamente se apelan de las decisiones terminales a la finalización de un juicio oral y público, que es lo que de alguna forma se pretendería cuando uno analiza el artículo 49.1 en la parte final de la Constitución, cuando se dice allí que todo condenado tendrá derecho al recurso y que por lo tanto pareciera que el derecho a la alzada solamente proviene del que resulte condenado al final de un juicio o como consecuencia de la admisión de los hechos. Y también es posible, y no lo prevé la Constitución, y por lo tanto la ley procesal mejora, extiende su abanico de protección más allá de lo que establezca la propia Constitución. Bueno, también es posible la apelación de sentencias absolutorias, y debe ser reconocido por la propia Constitución, de sentencias de sobreseimiento, pero no solamente de decisiones terminales, sino que en el desarrollo del proceso, la apelación de autos. A lo largo de las fases procesales, digamos de la primera instancia, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución, los jueces dictan sus decisiones a través de autos. Claro que en la fase de juicio y en la fase intermedia hay decisiones que necesariamente tienen que dictarse por vía de sentencias. Allí lo establece el artículo 349, en la sentencia condenatoria, 348, en la sentencia absolutoria, por qué no decirlo, 304 en materia del sobreseimiento, 375 cuando se habla de la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. Pero ciertamente los autos se van dictando a lo largo de esas fases de primera instancia penal venezolana. El 157 del COP unifica tanto a los autos como las sentencias en un rasgo común, que es la necesidad de la motivación. Esa necesidad de la motivación
perdonen, que vuelve a una lámina anterior, que ha de ser entendido como que esto es lo que sucede en las sentencias y autos. Hay una parte narrativa, bueno, que describe el hecho objeto del proceso, o lo que se denomina la quaestio facti, los hechos que pueden ser el que ha sustentado el delito o pueden ser actos procesales. Es decir, el hecho per se que se describe en la narrativa puede ser precisamente un acto procesal. El hecho que se describe en la narrativa del auto de apertura de juicio es la realización de la audiencia preliminar. Es decir, es todo el desarrollo de la audiencia preliminar en la cual se expusieron acusaciones y se expusieron excepciones y allí se dio una respuesta. Pero todo fallo, además de esa parte narrativa, entonces en donde está presente la descripción de los actos en audiencia, conlleva al final, como lo indica la grafía, una parte dispositiva, lo que se dispone, lo que debe ser ejecutado o ejecutoriado. Es decir, el artículo 253 de la propia Constitución establece muchos objetos a regular. Uno de ellos es el principio de legalidad procesal. Los actos procesales tienen que realizarse conforme a pauta de ley. Nos habla de que los ciudadanos forman parte de la administración de justicia. También nos dice allá al final de que ese sistema de justicia está integrado por fiscales, jueces, defensores. Pero también nos dice el 253 de la Constitución que los fallos no pueden ser bufos, no pueden ser ornamentales, de adornito, sino que tienen que ser ejecutoriados o ejecutados. La posibilidad de ejecutar el contenido, digamos, dispositivo de lo que se dispone. Y por eso es que es terrible decisiones en donde se indiquen no hay materia sobre la cual decidir, porque si no hay materia sobre la cual decidir no hay nada que ejecutar, no hay ninguna decisión que ejecutar. Entonces, es decir, sobre algo hay que decidir, sobre el punto, al final del camino. Esa parte dispositiva de los fallos es tan importante, bueno, que está siendo regulado por diferentes normas del Código Orgánico Procesal Penal a los efectos de conceder o no la nulidad. Entonces, como se dice en la grafía, el componente de la parte dispositiva conforma el componente del fallo que debe ser ejecutado y o ejecutoriado sin errores, contradicciones, incoherencia, de acuerdo al artículo 253 de la Constitución. Digamos, es el corolario, ¿ok? Al final del camino, es la llamada punta del iceberg. Es como cuando tú malamente lees una nota de prensa, tú dices, yo me quedo en los titulares. Los titulares me dicen todo, sin ir al texto del propio fallo. Es decir, la parte dispositiva debe bastarse por sí misma, debe ser plena para saber a quién se le ha concedido la razón, a quién se le ha concedido la pretensión, a quién se le ha declarado con o sin lugar. Entonces, fíjate que el artículo 435 del Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los principios recursivos, indica que para poder anularse un fallo tiene que ser una nulidad de una forma que se exprese en la parte dispositiva del fallo. Pero es obvio que si la parte dispositiva del fallo no es más que la conclusión, esa parte dispositiva debe guardar una relación con la parte narrativa o con la parte emotiva. La parte dispositiva es la consecuencia de una causa. ¿Y cuál es la causa? Bueno, nada menos que la famosa subsunción, es decir, el famoso silogismo decisorio. La forma en que se expresa la conclusión, el silogismo decisorio, en donde el juez, conociendo el hecho aportado por las partes y conociendo las pruebas del hecho aportado por las partes, subsume el hecho en el derecho. Es decir, esa labor de subsunción, el famoso silogismo decisorio,
Y sé que me estoy volviendo un tanto clásico, porque hay, como lo dice Ronald Dworkin y otros grandes autores, Manuel Atienza, Zagrebelsky y otros grandes autores, hay lo que se denominan hard cases, es decir, casos difíciles, frente a los, por decirlo en sentido contrario, los easy cases. Es decir, en los easy cases o casos fáciles, por decirlo de alguna forma, la simple labor del juez es subsumir el hecho en el derecho. Ahorita tenemos un caso que está, esto va a quedar grabado para la posteridad, pero ahorita en noviembre de 2022 hay un caso que ya vemos que el Ministerio Público ya está imputado, en donde, bueno, se ha dado una circunstancia, digamos, terrible en sus consecuencias. No voy a tender a decir la palabra accidente, porque si digo la palabra accidente, de una vez estoy calificando el hecho, entonces mejor menciono la palabra circunstancia, en la cual un menor murió como consecuencia de haberse caído por la claraboya de un colegio en donde, estoy hablando de lo que habla la nota de prensa, en cuya azotea se encontraban jugando los niños en una especie de caja de arena o algo por el estilo. Entonces, bueno, es un caso difícil. Obviamente, el caso fácil sería en donde Pedro mata a Pablo con una intención y está pleno de pruebas. Es decir, ¿para dónde vas a...? Es decir, ante esto, bueno, son casos directos. Aquí, el principal problema, en un caso como este, no es ni siquiera, es un tema de probanza. No es ni siquiera asumir que realmente que se demostró que qué sé yo, que la claraboya estaba floja, que digamos, quien tenía el cuidado del niño sabía que el niño era inquieto y subió, ni siquiera esto, sino que asumir el caso, cómo encuadrarlo dentro del derecho. Es decir, ya ni siquiera es un tema del cartabón, así como el recuadro en donde me están viendo ahorita, ya ni siquiera es un tema del cartabón probatorio, ¿ok? Sino ubicar esto en categorías jurídico-penales. Es decir, es un tema neto de dogmática jurídico-penal, en donde implicaría no solamente la probanza del hecho, que el hecho aportado se transforme en un hecho probado, sino que si ello tiene una consecuencia para el derecho. O sea, hacernos múltiples preguntas. En primer lugar, ¿sería posible cometerse un delito culposo por omisión? O sea, la respuesta estaría casi a la vuelta de la esquina cuando allí en 409 del Código Penal nos habla de la negligencia, es decir, el no hacer como una circunstancia que conduce a la culpa. Pero también podríamos hablar, bueno, la asunción del dominio del riesgo, es decir, se asume a partir de conductas omisivas, irnos por la circunstancia en la cual los disvalor de la acción versus el disvalor del resultado, la culpa de la víctima, hasta qué punto en la realización del hecho está presente la culpa de la víctima más allá de lo que hubiese previsto en una circunstancia normal quien tuviese bajo su cuidado. La inexistencia de un cuidado configura netamente la causal de negligencia. Bueno, son problemas que estarían vinculados a una definición, digamos, dogmática del asunto, ¿ok? Y que por lo tanto no se vislumbra solamente por un problema de contenido probatorio. Pero fíjense, ello es lo que debe ser abordado en la parte emotiva del fallo. Es decir, la parte emotiva del fallo conlleva como dos elementos. El elemento A, que sería lo que yo denomino acá la pormenorizada descripción del uso de la vía jurídica, como nos lo impone el 13 del Código Orgánico Procesal Penal, para apreciar judicialmente la prueba y transformar un hecho aportado en un hecho probado, usando la sala crítica y sus instrumentos de la lógica, la experiencia y la ciencia. Es decir, la primera labor de motivación de un juez sería transformar el hecho aportado en un hecho probado, ¿ok? Pero le queda
otra labor de motivación al juez en su fallo. Le queda otra, como lo establezco yo allí en el fallo, en la lámina, que es otorgar la consecuencia jurídica que tal hecho probado conlleva. Es decir, ya no solamente basta con que se haya transformado el hecho en hecho probado, sino derivar la consecuencia jurídica. O sea, nada menos que conocer el conocimiento, conocer, asumir de dónde se deriva el tal conocimiento jurídico del juez. O sea, conocer su conocimiento, conocer el porqué de su conocimiento, sobre la base de la interpretación de una norma, de la jurisprudencia. Ahora tenemos el jurisdictio vinculante de la sala constitucional o de una doctrina que sea conocida, interpretada y aplicada por el juez. Narrativa, motiva y dispositiva. Ojo, es obvio que la dispositiva ha de guardar coherencia con respecto a la parte emotiva y ha de guardar coherencia con la parte narrativa. Si en la parte narrativa lo que se está abordando es la oposición de la excepción, entonces no se está mencionando para nada la acusación y por lo tanto la motivación ha de estar vinculada exclusivamente sobre la temporaneidad o no que tuvo esa defensa para oponer el escrito de excepciones. Entonces, volviendo a lo que fundamentalmente nos estaría ocupando hoy, que sería, o bueno, continuando lo que nos está ocupando hoy, que sería el tema de la apelación de autos. ¿Ok? Recordemos que la oportunidad para esa apelación surge a partir de la notificación. Ahí lo está estableciendo el artículo, tanto el 161 como el 166 del Código Orgánico Procesal Penal, la necesidad de la notificación de toda decisión. Y tiene que ser un auto que cause realmente trascendencia aflictiva. Muchos me podrían criticar, dirán, bueno, pero esto me suena a novela romántica, novela del siglo XIX, Honorato de Balzac, ¿verdad? Víctor Hugo, por hablar solamente de los románticos. O por hablar de nuestros románticos tardíos, venezolanos. Esto de trascendencia aflictiva. Es decir, ha de ser un auto de mucha significación que de alguna forma conduce al gravamen irreparable. Como lo he dicho en todas las oportunidades, la gran causal para la apelación de autos está descrita en el artículo 439, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, que es el gravamen irreparable. En las otras causales mencionadas en el 439, lo que estarían precisando es el tipo de decisión, pero digamos el sustento por la cual se estaría apelando contra ese auto es el llamado gravamen irreparable. El gravamen que proviene exclusivamente del fallo. Es decir, le está causando un perjuicio de parte. Allí estamos despachando dos principios. El principio de impugnabilidad objetiva y el principio de impugnabilidad subjetiva. Frente a ese tipo de decisión nos vamos a encontrar un tipo de recurso, que es el de apelación de auto, pero además existe impugnabilidad subjetiva. En mi condición de parte y no de sujeto procesal, no lo estoy haciendo porque soy un testigo, no lo estoy haciendo porque soy un experto, no lo estoy haciendo porque soy un tercero interesado, no lo estoy haciendo porque soy un policía o un secretario o un juez, lo estoy haciendo porque soy parte. Se me ha considerado la condición de parte con pretensiones, a la usanza de lo que hace James Goldsmith cuando nos dice que parte son aquellos que intervienen en el proceso con pretensiones y cuya carga procesal sería alegarla a los efectos de verificar la procedencia de su buen derecho o la transformación de su interés en derecho. Pero además, irreparable, gravamen irreparable.
si no interpongo el recurso de apelación de autos en este momento, en el devenir futuro de este proceso, no hay alguna otra manera de poder solventar mi situación. Es decir, si no apelo en este momento frente a este auto de privación de libertad, no habría una posibilidad posterior. Entonces, bueno, ¿por qué no habría una posibilidad posterior? Bueno, tú dirías, bueno, porque ahí lo dice el 177 del Código Orgánico Procesal Penal. No podrán anularse actuaciones que se verifican en fase preparatoria o en fase intermedia una vez estando en juicio. Por cierto, mis estimados, a los efectos de que no lo echen en saco roto, ese artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal es un buen aliado para la demostración del gravamen irreparable. Si el contenido de lo irreparable es porque no tengo mañana o devenir para poder cuestionar ello, bueno, se fundamenta bastante en ese artículo, digamos, 177 del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a colocarlo acá a los efectos de visualizar, de ilustrar lo que yo pretendo explicar. Fíjense lo que dice la norma. La llama saneamiento y sé que indica en su primera frase lo siguiente: excepto los casos de nulidad absoluta, solo se podrá solicitar el saneamiento, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, miren lo que dice acá, el artículo 177. En ningún caso podrá reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas durante la fase de investigación después de la audiencia preliminar. Entonces, digamos que la oportunidad la pintan calva para la llamada apelación de auto frente a actuaciones que se verifican en fase preparatoria, porque allí está, a la vuelta de la esquina, ¿verdad?, el efecto que se deriva del artículo 177. En ningún caso podrá reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas durante la fase de investigación después de la audiencia preliminar. Claro, es bien cierto que ese artículo 177 encabeza con la frase excepto los casos de nulidad absoluta, con lo cual si hay una hipótesis de nulidad absoluta, problema de intervención, asistencia, representación, lo que indica las causales de nulidad del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, o imagínate tú que sean previsiones de origen constitucional, como por ejemplo será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso, como lo establece el artículo 49, numeral 1 de la propia Constitución, u otras normas, acto procesal realizado en idioma extranjero, falta de data, etcétera, etcétera, que tiene el llamado efecto de la nulidad taxativa, que se verifica la nulidad taxativa a partir de la propia a partir de la propia descripción de la norma. El 177 es un buen aliado para la invocación del llamado gravamen irreparable. Pero volvamos entonces a la instrumentalidad de esa apelación de auto. El 439 establece definitivamente cuáles son los tipos de decisiones que pueden ser apelables por este recurso. En primer lugar, las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. Correcto. Pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. Pero decisiones que existan, autos, no omisiones de pronunciamiento. Ante la nada no se puede recurrir. No hay nada que recurrir. Ante la nada no se puede recurrir. Se recurre contra algo. Se recurre contra un fallo, contra una decisión, contra un auto. Entonces, si hay omisión de pronunciamiento, mal podrías interponer
el recurso de apelación de auto. Decisiones que, repito, conforme lo indica la norma, pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. Correcto. Pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación sin que se verifique cosa juzgada a través de una sentencia. Porque si se le pone fin al proceso con una sentencia, entonces no sería apelable por la vía de la apelación de autos, sino por la vía de la apelación de sentencia. ¿Ok? Definitivamente. Por ejemplo, el auto en el cual el juez de control desestima la interposición de la querella. ¿Ok? Bien sea porque considera que el hecho no configura un delito, porque el hecho está evidentemente prescrito, o que considera que el delito es de instancia de parte agraviada. Fíjate que si considera que el delito es de instancia de parte agraviada, no está haciendo finalizar el proceso, pero sí el proceso que quería el querellante. Entonces, de alguna forma, se pretende terminar el asunto. De igual forma, pudiera ocurrir ya no frente a la desestimación, ¿ok? Sino frente al desistimiento. Imagínate tú que aun antes de que se haya llevado, antes de que se haya remitido las actuaciones al fiscal del Ministerio Público, en el momento en que el juez de control admitió la querella, se enteró de alguna forma el querellado, o bien sea que lo notificaron, y ese querellado opone excepciones que deben ser tramitadas conforme lo establece el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerda que la oposición de excepción, conforme al artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal, puede conducir al efecto de fijar una audiencia cuando se está sustentando la excepción con pruebas. Y entonces se fija ese juez, conforme al artículo 30, fija la audiencia. Y a dicha audiencia no asiste el querellante, que ya se le admitió su condición de querellante. Bueno, el efecto de desistimiento allí opera de forma expresa, como lo establece el artículo, como lo establece el propio Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, está haciendo finalizar ese proceso porque ni siquiera se ha remitido al fiscal del Ministerio Público y ello se ataca por la vía de la llamada apelación de autos, o hagan imposible su continuación. Pero, ¿cómo es eso de hacer imposible su continuación? Yo allí ubico pues la categoría del archivo judicial. Ese archivo judicial que ha dictado el juez de control al verificarse los extremos del artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también los extremos del 360 cuando se habla de el procedimiento por delito menos grave, que al no presentarse una acusación ni algún otro acto conclusivo se conduce a el archivo judicial. Eso, bueno, está impidiendo la continuación. Entonces ese archivo judicial, la causa archivada, bueno, a lo mejor el cuestionamiento frente a ese archivo se evidencia la idea de que no tenía por qué archivarla, sino que lo que tenía que haber dictado era un sobreseimiento, o lo que tenía que haber dictado era el auto de fijación de la audiencia preliminar, puesto que sí se había presentado algún acto conclusivo, o por lo menos lo presentó alguien que ostenta la condición de parte. Imagínate un juez que diga, mantengo la causa archivada. ¿Por qué? Porque quien está presentando la acusación particular propia no ha sido mencionado en el acto de imputación por parte del fiscal como víctima. Y además, ese que está ahora presentando la acusación particular propia, previamente no se había querellado, y para poder aceptar una acusación particular propia, primeramente tenías que haberte querellado. Bueno, ¿de dónde lo saca el juez? Es decir, pueden existir acusaciones particulares propias absolutamente novedosas, es decir, de forma sobrevenida, en las cuales no haya una previa participación como querellante de la víctima.
Y bueno, y si no se señala como víctima, bueno, eso tendría que decidirse en la propia audiencia, pero no de alguna forma mantener el archivo judicial cuando ya se presentó una acusación particular que lo que debe conducir en base a, bueno, a la famosa sentencia que se ha venido trabajando con respecto a esto, que es la sentencia 942 de 2015 de la sala constitucional frente al tema la sentencia 902 de 2018 de la sala constitucional frente al tema de el auto de la acusación particular propia de la víctima cuando el Ministerio Público no ha presentado ningún acto conclusivo. La 902 del año 2018 de la Sala Constitucional. Las decisiones que resuelvan excepción, salvo las que han sido declaradas sin lugar en la fase intermedia. Entonces, han de ser decisiones que concedan el conlugar, ha de ser decisiones que concedan el conlugar de la excepción propuesta. Entonces, vamos a ir viendo fases. En fase preparatoria se puede poner excepciones. Respuesta, conlugar. Esa puede ser apelada por la vía de la apelación de auto. Respuesta, sin lugar. Esa puede ser apelada por la vía de la apelación de auto. Fase intermedia. Se opone excepción. Con lugar. Esa puede ser apelada por la vía de la apelación de autos. Sin lugar, las excepciones. Esa no puede ser apelada porque tiene la posibilidad de ser insistida en la fase de juicio. Las excepciones que hayan sido declaradas sin lugar en la fase intermedia no tienen apelación de auto porque puede insistirse con ella en la llamada fase de juicio. Vámonos con la propia fase de juicio. Ahí se pueden oponer excepciones. Las que hayan sido declaradas con lugar pueden ser apeladas en ese mismo momento. Apelación de autos. Las que hayan sido declaradas sin lugar no pueden apelarse en ese momento, sino que hay que esperar la oportunidad de la definitiva. Bueno, por favor vuelvan a ingresar con las mismas coordenadas, a ver si logro soportar la segunda parte de la sesión de hoy, dado la afonía que tengo. Gracias.